Buenos días, un gusto estar aquí, un gran saludo a toda la audiencia de Radiovisión y mi abrazo a la provincia de Manabí, a la orden. Muchísimas gracias. Usted que ha analizado crisis binacionales a nivel de región, ¿qué opina sobre lo que estamos viendo ahora entre Noboa y Petro? ¿Es un tema de una presión legítima por seguridad o hay alguna jugada política que escaló más rápido de lo previsto? Bueno, primero hay que plantearnos quién es la parte del conflicto, ¿no? ¿Quién es Colombia o qué es Colombia para nosotros y nuestra historia? El Ecuador fue parte de Colombia a los inicios, digamos, del proceso independentista, a los inicios de lo que llaman los historiadores la Gran Colombia, hasta el año 1830, que el Ecuador se separa, bueno, por razones, desde mi punto de vista, de ausencia de control de parte de las autoridades de Bogotá, que permitieron que se desangre o se desintegre el país por su indiferencia hasta el día de hoy. El sur de Colombia, digamos, para esa oligarquía bogotana, el país llega hasta Cali. Segundo, hemos tenido una larga historia con conflictos incluidos. Tuvimos una primera guerra en 1831, mediante la cual Juan José Flores intentó, bueno, de hecho tuvo control efectivo y soberanía sobre la parte baja del Valle del Cauca, hasta prácticamente Buenaventura, Popayán. Sin embargo, esto se perdió por conflictos internos nuestros. Luego García Moreno intentó recuperar esos territorios y lamentablemente tuvimos la más grande derrota en nuestra historia, que fue la batalla de Cuauzú, o Guauzú, sabría cómo se pronuncia, en Colombia, donde tuvimos 1.300 bajas en una mañana. Ni siquiera tuvimos esos muertos en el Cenepa, ni en el 41, ni en Paquís. Luego, posterior a eso, tuvimos un conflicto por la firma del Tratado Salomón-Lozano entre Colombia y Perú, que hubo una ruptura de relaciones. Nos involucramos en varias ocasiones directas y indirectamente en sus guerras civiles durante la época de Alfaro, fundamentalmente. Posterior a eso, ya en la época más moderna, tuvimos el ataque de Angostura de parte del gobierno de Uribe en su momento. Entonces hemos tenido una relación larga y con conflictos incluidos y disputas, distanciamiento, ruptura de relaciones con Colombia. No sería la primera vez. En esta ocasión, bueno, habría que ver a las partes, ¿no? Y quién gana y quién pierde, o quién tiene el sartén por el mango. En principio partamos de un punto. El conflicto nuestro tiene varios matices, ¿no? La tragedia que el Ecuador vive en este momento, yo creo que tiene una responsabilidad primero del Ecuador, de nadie más. Esto no te lo van a resolver los gringos, los colombianos, los rusos, los chinos. Creo que el primer punto es partir de que la solución tiene que salir desde el Ecuador. Porque efectivamente la producción de cocaína se ha controlado, pero la distribución de esta cocaína se ha descontrolado en el Ecuador. Son las autoridades ecuatorianas las que no controlan sus fronteras, lo cual para mí tiene sentido. Pues si tú crees que esto es de tener las Fuerzas Armadas deteniendo cuántos tatuados se encuentran en una tienda, no va a haber resultados. Las Fuerzas del Orden tienen que estar en la frontera evitando el ingreso de estas sustancias y controlar los puertos. Entonces hay una responsabilidad quizá indirecta, pero realmente a quien tiene la potestad o el control debería de tener sobre el Ecuador son nuestras propias autoridades. Lo segundo, digamos, este tema energético, ¿no? Colombia nos provee de casi un 10% o 12%, dependiendo del momento, de la generación eléctrica cuando tenemos problemas de estiaje. Y esto es impredecible. Lamentablemente los cambios de la naturaleza hoy en día hacen que sea imposible determinar por mucho que tú digas a los inviernos duran 6. Por ejemplo, esta vez el invierno acá en San Borondón, Guayaquil, empezó a llover la quincena de enero. En ocasiones empieza en noviembre finales, a veces a quincena. Es impredecible el comportamiento de la naturaleza en estos tiempos y no sabemos si puede haber un estiaje. Y en caso de que lo tengamos, Colombia es un actor preponderante y lo fue en la última crisis energética. Y ya lo que sería una conjetura de mi parte, no sé si esto es un nuevo distractor, ya que la culpa del correísmo está un poco desgastado. No sé si es parte de una estrategia de Washington donde utilizan y donde, bueno, se prestan pero felices y saltando. Hacia allá iba mi pregunta, si había alguna agenda oculta, algo que no estamos percibiendo, si hay algo que no se esté diciendo públicamente, porque es un poco complejo salir ahora con ese ruido cuando hay muchísimo ruido internamente a nivel político. Yo no puedo afirmarlo, aunque bueno, con Marco Rubio en el gobierno de Estados Unidos me puedo esperar cualquier cosa, pero es algo que
por eso lo planteo como especulación, como una conjetura mía, no me consta, pero tal vez podría ser funcional o no lo sé. Y para estos temas necesitas un servicio exterior fuerte, ¿no? La señora canciller, con todo respeto, es muy buena para armarle tours al presidente, para seguir homenaje, pero de política exterior, digamos, creo que hay que dejar esto en manos de especialistas y estoy seguro que la Cancillería tiene los elementos para hacerlo. En todo caso, creo yo que el Ecuador sale perdiendo desde todos los frentes y espero que esto no sea un impulso, ¿no? Porque lamentablemente creo que desde hace ya bastante tiempo, no este gobierno, el país está gobernado por ocurrencias, ¿no? Un día las redes sociales, unos genios dicen algo y lo hacen y siempre los resultados son adversos. Ahora, Osvaldo, aquí yo tengo algunas preguntas. Por ejemplo, ya hablábamos de la agenda oculta, pero el impacto real del Ecuador, o sea, ¿quién está pagando el costo político si suben los precios en la frontera y el consumo? Y también no entiendo muy bien, y te pido por favor una explicación, ¿por qué el presidente Noboa habla de un déficit comercial de 1.000 millones y falta cooperación del narcotráfico? Y Petro viene y responde con un tema de aranceles. ¿Esto a nivel de cifras técnicas o de encuestas internas, ¿qué significa? O sea, estamos hablando de lo político versus lo técnico. ¿Fue una estrategia o un error hablar desde, por ejemplo, que el presidente salga desde Davos cuando se reunió con otros líderes a nivel internacional? ¿Fue un tema que se salió de control, un mal cálculo político? Siempre hay algo que se llama la balanza comercial, ¿no? Es decir, cuánto compro y cuánto vendo, en términos, digamos, financieros, ¿no? Y entre los países pasa aquello, es lo que sucede en el comercio exterior. Qué cantidad le vendo yo a un país y cuánto le compro. Y la balanza comercial es el saldo, es decir, si cruzando esa información yo tengo una cifra positiva, la balanza comercial es positiva para mí. Pero no es de sorprenderse que la balanza comercial sea favorable a Colombia, porque Colombia es un país que tiene algo de industria, no como Brasil, pero es un país que tiene un proceso de industrialización que probablemente su conflicto interno se lo ha detenido en muchos aspectos, y creería yo su cercanía con Washington también. Pero en el caso de la relación bilateral, la balanza comercial, es decir, la cantidad de ventas es superior por el lado colombiano, y eso es lo que dice el presidente, ¿cierto? Hay un superávit, es decir, una balance positivo a favor de Colombia de 1.000 millones. Pero esto es parte del comercio, pues, ¿no? Y cuando usted me pregunta la afectación a quién es, bueno, indudablemente a los consumidores. Si se elevan los productos, algo tan simple como un Nescafé, o los productos colombianos que son muy utilizados, Colombia es un gran vendedor de materias primas, indudablemente eso va a aumentar el costo. Y ahí le tocará, bueno, ahí viene ya el músculo del gobierno, que es donde entro en pánico, porque no sé si esto es un impulso más. Dependerá de buscar nuevos proveedores. Y en este caso, bueno, debería ser China quien nos provea de estas. Pero claro, China no creo que venda café, por ejemplo. Pero ya le corresponde al país ese hueco de estos productos que se van a encarecer por este arancel que es muy alto, 30% es bastante alto. Trump suele ponerle 10, 15 y lo baja la semana siguiente, pues, ¿no? Entonces, en ese escenario va a depender mucho también del gobierno, si es que ha preparado o está preparado para este tema, o si es un impulso. Espero que no, que suele ser siempre así. Va a depender un poco de qué mercado busca para efectos de poder suplir esas materias primas que la escuálida industria que nosotros tenemos o nuestros productores necesitan. Realmente los grandes perdedores son los consumidores y las personas que están en esta relación comercial, y sobre todo la relación bilateral. O sea, con Colombia nos une lazos muy fuertes, sumado a que la posición de Petro en Colombia es muy diferente a la de Lazo, que son tan parecidos a la de Noboa acá en Ecuador. Es decir, el Petro es un presidente que tiene cifras de aceptación altas, pero más que cifras, resultados. Entonces dice todos los indicadores, usted puede revisar cualquier indicador de crecimiento económico, inversión extranjera, turismo, elevación de sueldos, poder adquisitivo. Eso Colombia nos lleva ahorita 100 años luz. Entonces uno tiene que saber qué enemigo tiene o qué contienda corre, y espero que, insisto, no sea un impulso más, como suele moverse este gobierno, y tengan las respuestas cuando se presenten, por ejemplo, un estiaje. ¿Qué va a pasar si Colombia no nos vende energía, por ejemplo? ¿Qué va a pasar si determinado sector de la industria se ha afectado? Todo eso siempre se refleja en el consumidor final, y el consumidor final somos nosotros.
Ahora, sobre el tema de esa salida diplomática, porque se están hablando de que internamente se están haciendo negociaciones para proponer y armar una agenda y limar aspereza. Hay 3 puntos que deben estar sobre la mesa, que está el tema de la energía, el tema de los productos y el tema de la frontera, que es seguridad. Pero ¿qué errores crees, Osvaldo, que no debería cometer el Ecuador? O que no deberíamos nosotros, porque somos beneficiarios directos, necesitamos de la energía de Colombia, aunque el gobierno dice que Ecuador es autosuficiente en energía porque hay lluvias en Masar, igual si se paran las lluvias, tenemos un déficit del 10% y eso sería volver nuevamente al tema de los apagones. Me parece que la actitud de Colombia ha sido menos hostil, en el sentido de, bueno, ya conversemos, hagamos una reunión, porque honestamente, poniéndome a pensar un poco en el contexto, probablemente para Petro Ecuador debe ser, no sé, en el orden de sus prioridades, ¿no? No sé qué tan importante sea para Colombia en su política exterior la relación con Ecuador. Indudablemente que lo es porque es su vecino, porque es su socio comercial, pero no sé hasta dónde, digamos, para el gobierno colombiano esto puede ser algo catastrófico, ¿no? Yo creo que ellos tienen otros frentes en este momento, sobre todo el interno. Recordemos que también estamos en tiempo electoral en Colombia, lo cual esto puede ahondar o aupar un nacionalismo. Es muy difícil. Estas cosas son impredecibles. Lo que sí debería estar en piedra siempre es que la solución a estos problemas deben ser las vías diplomáticas, las vías del diálogo, las vías del orden, las vías de la multilateralidad de los países, del diálogo, a eso me refiero yo, y en ese contexto creo que eso tiene que cambiar. Osvaldo, ¿te sientes optimista o pesimista entre estas reuniones previstas? ¿Crees que esto se pueda resolver rápido o estamos ante un conflicto que pueda durar meses por choques ideológicos como lo comparabas hace poco? Yo, la verdad, por tratarse de un medio tan querido, los he atendido. Trato de no comentar mucho estos temas a veces porque no lo entiendo. Debo ser transparente, no entiendo al gobierno de Noboa en muchos aspectos. Tal vez me supera mi capacidad de análisis en el sentido de que no le encuentro razón a esta crisis. No veo al presidente tomando decisiones primero como si fuera Trump, que no lo es, y segundo, medidas que desde mi punto de vista, insisto, son impulsos, por no decir reacciones infantiles. Pero obviamente otra cosa es estar en el ejercicio del cargo. Tal vez existan, quiero ser, digamos, dar el beneficio de la duda, probablemente hay cosas que no sabemos, qué sé yo, información que tenga por inteligencia el presidente que nos perjudica, no lo sé. Pero lamentablemente este es un gobierno, insisto, que ha actuado siempre por impulso. O sea, no hay una política exterior definida más allá de la que marca Washington. Entonces no tengo claridad, honestamente ahí me supera, ¿no? Yo creo que la vía es el diálogo, creo que los canales son los diplomáticos y creo que tenemos todo que perder y poco que ganar, sobre todo por la crisis energética, porque a ver, no son 19 horas de corte, no es poca cosa para que nosotros no estemos preocupados. El año del estiaje, el Ecuador decreció casi 3 puntos de su Producto Interno Bruto, y el año siguiente no es que la economía mejoró, simplemente el efecto rebote volvió a la normalidad, y por eso hay un falso crecimiento. Entonces sí me preocupa, porque le voy a poner un ejemplo como ciudadano. Cuando había los famosos cortes de 19 horas, solo teníamos servicios de 12 a 3 de la tarde, es decir, la hora del almuerzo. Entonces toda dependencia pública estaba cerrada, la gente privada te atendía como podía, por más de que tú tenías un generador interno en tu casa, el internet, las antenas no los tenían, entonces tú tenías media hora de energía y de comunicación. O sea, el riesgo de volver a la edad de piedra no debería ser poca cosa, y lamentablemente en ese contexto Colombia tiene el sartén por el mango, y te lo digo, yo no soy enemigo del gobierno. A mí me formaron y me enseñaron que no hay que hablar mal de la política, sino de escribirla, igual con los políticos, pero honestamente no le encuentro sentido. Creo que todo es perder. Osvaldo, y si tuvieras la oportunidad de tener a ambos presidentes frente a frente, porque me encanta la manera directa, la manera precisa que tienes para decir las cosas, ¿qué le dirías sin diplomacia? Tómense un trago. Vamos a ver si les gusta
Colombia es un gran país. Colombia, lamentablemente, hay que ser honestos, la oligarquía bogotana, sobre todo el centralismo bogotano, permitió sobre todo con Santander a la cabeza, porque realmente nunca pensaron en el sur de Colombia. Yo escucho siempre al presidente Petro cuando habla de rehacer la Gran Colombia, y este no es un tema de ilusión, de poesía, de que hagamos una consulta para unirnos. Este es un tema de acciones. Hay que construir un tren rápido desde Caracas hasta Bogotá, de Bogotá hasta Quito, de Quito a Guayaquil y de Bogotá hasta Panamá. O sea, la única forma de integrarnos realmente es esa. Si hacemos una carretera, usted por ejemplo cuando llega hasta Pasto, usted ve las carreteras que dejó el gobierno de Correa, que son de primer nivel, admiradas, pero usted sale 5 minutos de Pasto para el norte y ya es una trocha prácticamente, un carril de una vía, de ida y de vuelta. Es inexplicable cómo un país puede cambiar tanto, cómo de Pasto ya hasta Cali no hay una vía, debería existir una vía de 8 carriles, por eso usted en Pasto, la gente en Pasto, los pastuzos viven en Quito, se casan en Quito, viven en Urabá, o sea, tienen más conexión y cultura y conexiones con el norte del Ecuador y con la misma Colombia. Entonces, en ese sentido, para hacer una unidad real, debería hacerse una infraestructura vial, una vía de 8 carriles que conecte Pasto con Cali y una vía de 8 carriles que conecte Cúcuta con Caracas. Entonces, mientras eso no pase, el resto es lírica, y creo que es fundamental, sobre todo en estos tiempos tan complicados para la humanidad, que América del Sur debería unirse, pero en un contexto, digamos, real, no solo desde la lírica. Y lamentablemente este tipo de conflictos, que desde mi punto de vista no le encuentro sentido ni lógica, creo que es un impulso más del presidente, y como está de viaje, y cuando tú estás solo de viaje, solo recibes homenajes, aplausos, placas, fotos, te desconectas de la realidad. Y honestamente no veo ningún ministro estrella, bueno, tal vez, no sé, mire por poner un ejemplo, la comunicación del gobierno, en este momento yo no sabía, me enteré ayer que están reconstruyendo la vía Chimborazo-Riobamba-Guayaquil, que es fundamental, es una arteria medular del desarrollo, y no lo promocionan, y más veo a ciertos funcionarios queriendo ser influencers. Entonces creo que el gobierno tiene que replantearse muchas cosas en su comunicación y sobre todo en su política exterior. Osvaldo, ya en la parte final, como te digo, siempre me gusta hablar contigo, ya mirando hacia adentro en nuestro país, ¿quién gana políticamente con todo esto? ¿Qué gana Ecuador políticamente? O en términos de narrativa interna, el presidente que Noboa está construyendo un liderazgo firme, o se está arriesgando a quedar como un presidente, a tus palabras, impulsivo a nivel de política exterior. O sea, ¿cuál es tu visión de lo que está viviendo políticamente el Ecuador a nivel interno? Porque tenemos una crisis que deberíamos estar todos criticando el concurso de fiscal general, deberíamos estar exigiendo a las autoridades por la salida de Godoy, deberíamos estar hablando de la Asamblea Nacional y de su trabajo que sigue siendo deprimente. Y nos del rol o de lo que salió la señora vicepresidenta en su visita sorpresa a un centro de salud. ¿Hacia dónde vamos? Que todavía no ha sido, digamos, vulnerada, que es su juventud, aunque parezca mentira. Es como cuando tienes una enfermedad y el médico te dice, ay, qué bueno que te dio a los 30 años, porque esto después de los 50 te puede matar. Es como el caso de Lasso. Lasso no superó la derrota en la consulta. Ese fue el principio, ya fue la caída del gobierno de Lasso. Y en este caso, a pesar de haber perdido 4-0 todas las preguntas del gobierno, yo creo que no tuvo, o sea, más que no tuvo afectación, no la suficiente como para que el gobierno se venga abajo. Entonces el gobierno tiene, y obviamente lo ideal es que no se venga abajo. Yo no le encuentro sentido a una crisis política donde asuma la señora Pinto o el presidente de la Asamblea. En este caso, me parece que ADN tiene una ventaja sobre el correísmo y el resto de fuerzas políticas, que sigue siendo lo nuevo. Por eso tanto conflicto con Topi, por eso tanto conflicto con Aquiles, porque realmente sí son una alternativa que pueden competir de tú a tú. Pero por el momento el correísmo sigue siendo una fuerza con sus errores y aciertos, con 20 años en la escena, versus Noboa que tiene 2, 3. Entonces todavía esa juventud, digamos, esa inmunidad le genera el ser lo nuevo, el no tener un rival contemporáneo, digamos, y de seguir teniendo de rival al pasado, entre comillas, ¿no? Entonces, mientras eso no se subsane por el momento, yo creo que el gobierno, o por lo menos Noboa,
le salva, pero eso no dura para siempre. Habrá que ver qué liderazgo surge. Y también las seccionales son un factor. Hay que ver qué pasa si se reelige Aquiles Álvarez, si se reelige alguien en Quito, cómo queda el mapa. Pero claramente el gobierno lo que lo sostiene creo que es eso, el no tener una respuesta con las mismas características, mientras el correísmo, bueno, ahí vimos que lo va a asumir la señora Rivadeneira, que creo que le va a tomar un tiempito adaptarse al Ecuador. Ella se fue antes de la pandemia, este es otro planeta, en otro país, hay otro Ecuador, y ya le tocará a ver si se sintonizan con los nuevos tiempos, pero hasta entonces creo que Noboa tiene esa ventaja. Osvaldo, muchísimas gracias por este espacio. Quiero invitarte para seguir hablando de esto en una próxima oportunidad y también mirar a nivel interno lo que está sucediendo en el país. A mi criterio, yo siento que la Revolución Ciudadana es uno de los partidos políticos que ya está muy gastado, que desde el hecho de que un banquero le haya ganado en un proceso electoral ya representa que van a ser o seguirán siendo perdedores por un buen tiempo. Y eso me gustaría plantearlo en un debate próximamente. Claro que sí. Un gran abrazo, siempre a la orden.